acerca de la humillación, pero también de la exaltación de Cristo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Este es un pasaje que conocemos mucho, lo que hace muchos años que estamos en la iglesia. Un pasaje que muchos creen que es el corazón de la Biblia. Creo que hay otros pasajes también que son tan importantes para ser el corazón de la Biblia. Pero este sin duda es probablemente teológicamente la definición cristocéntrica más importante de la Biblia. Ahora, dice la palabra de Dios que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y evidentemente cuando uno lee esta definición que puso Pablo acerca de Jesús, no puede menos que entender que fue el Espíritu Santo de Dios que le reveló, no fue su condición de hombre de ley que sabía todas las letras, que sabía toda la palabra, sino que el Espíritu Santo le reveló acerca de la deidad de Cristo, pero la humanidad también de Cristo. La humillación, pero la exaltación. Cristo hizo algo que nadie podía hacer, no hizo nadie jamás, que para alcanzar la redención del hombre, o del ser humano, le costó su descenso al mundo. Él descendió para mi ascenso a la gloria, Él descendió y se humilló. Su descenso al mundo fue para que justamente para que el ser humano alcance la gloria o la redención. O sea, un contraste, ¿no? Podemos decir de lo que sería lo que normalmente como seres humanos vivimos. Dice, Cristo descendió de la gloria a la vergüenza para llevarme de la vergüenza a la gloria. Cristo descendió de la gloria eterna, de la gloria del cielo, para que yo pueda ascender o pueda ser limpiado de la vergüenza de mi pecado. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque hablamos varias veces que evidentemente había un problema ahí entre dos hermanas en la iglesia de Filipo, y Pablo le está leyendo, o le escribe esta carta para tratar de ordenar. Y esta carta fue leída no solo en Filipo, sino en las demás iglesias, como todas las cartas. Así que imagino yo cuando estas dos hermanas que estaban enfrentadas en alguna división leyeron estos versículos, que nosotros tenemos como versículos, pero cuando leyeron esta carta y escucharon lo que tal vez el pastor que estaba a cargo y el maestro que podía enseñar acerca de esa palabra, cómo habrán sentido y cómo la palabra habrá repercutido
para que puedan volver a la unidad, que era lo que Pablo estaba anhelando en la iglesia. Ahora, para entender y ponerlo en contexto de lo que hemos leído, tenemos que entender que también buscar las palabras con que fue escrito. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Así que algunas palabras vamos a sacar de ahí del griego, algunas definiciones del griego, para entender mejor de lo que está hablando Pablo y que Dios nos hable a nosotros, especialmente. Que el Espíritu Santo de Dios conceda la gracia suficiente para traer revelación, conocimiento, ciencia, como decía Pablo, que podamos acercarnos cada día más a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y acá empezamos con la primera palabra, que sería siendo, el cual siendo en forma de Dios, dice, y la palabra siendo en griego es huparcho, y era usada para expresar la continuación de un estado antecedente de algo que ya era, que todavía es y siempre será. O sea, describe la esencia de una persona que no puede ser cambiada y de ninguna manera no puede ser nunca alterada. Eso sería la definición o la palabra siendo, que no viene de ser, sino siendo tenía que ver con, mejor explicada sería existiendo o existió. Entonces, lo que Pablo acá está diciendo es, existió en forma de Dios, o sea, ya era Dios antes de presentar como lo presenta acá Pablo, que ahora vamos a entender un poco mejor por qué las definiciones, siendo que dije uparchón, y la otra es forma, dice siendo en forma de Dios, y la forma, nosotros entendemos por forma, no sé, la figura, lo que vemos, la imagen, ¿no? Tenemos una definición, pero en el griego la palabra forma, hay dos definiciones para la palabra forma, y una es morfe, que significa una forma la cual expresa de manera verdadera y total el ser que representa. O sea, en otras palabras, es lo que podemos ver y saber, estar seguros. Si yo digo, esto es una copa, estoy seguro que es la forma de una copa, no tiene otra forma. Ahora, hay otra palabra para la palabra forma, que es esquema, que viene de esquemático, ¿no? La que nosotros conocemos como esquemático o esquema. Y dice, esquema es la forma externa que cambia. Una forma externa que cambia. Vimos que morfe es una imagen verdadera que no puede ser cambiada ni alterada, mientras que esquema es una forma externa que va cambiando justamente de forma. Por ejemplo, y ahora para que entiendan justamente, la definición entre morfe y esquema sería, en el ser humano, mi morfe, o sea, mi forma, sería mi naturaleza humana, o sea, mi humanidad. Yo soy hombre. Y eso no cambia. Yo nací hombre y muero hombre. Es una naturaleza humana que no va a cambiar. Eso sería morfe. Ahora, esquema tiene que ver con que
Un día nací y fui bebé, después me hice niño, después joven, después hombre. Entonces, mi parte externa, mi cuerpo va cambiando, pero mi esencia, mi humanidad es la que no cambia. O sea, yo voy cambiando y voy creciendo y desarrollando de niño a adulto o anciano, pero lo que no cambia es que sigue siendo en mi humanidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice siendo en forma de Dios, lo que está diciendo es que era Dios, existía antes. El verbo, dice en Juan 1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios desde el principio de la creación. Y el verbo es Jesús. Entonces, Él existió, fue, es y será siempre Dios. Ahora, tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse humano, y esto es lo que por ahí se nos hace un poco difícil de entender cómo puede ser que Dios se encarnó en un hombre. Dios que en la creación formó al hombre a semejanza de Dios, pero ahora Dios está en semejanza de hombre. Entonces, es muy grande como para que nos entre en la cabeza. Es como que, no sé, yo fabrico algo y después me meto adentro de ese algo para tratar de ver cómo funciona, cómo lo hago andar, cómo mejorarlo, ¿no? Entonces dice, siendo en forma de Dios, y esto es lo importante, que era Dios, pero era hombre. Nunca perdió su deidad, pero tampoco perdió su humanidad. Vamos a ver algunos versículos. Colosenses 1:15. Bueno, abrí Hebreo 1. No sé mal, Hebreos 1. Acá tenemos Hebreo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a seguir leyendo, pero en definitiva es esto. El versículo 3 que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí tenemos la deidad de Dios, el Dios que existió desde antes de la fundación del mundo y que es el Dios invisible que no vemos, que dice en Colosenses, que es la que mencioné antes, Colosenses 1, dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, ese Dios que no vemos, para que la humanidad pudiera llegar a ver a Dios, Él se encarnó en un ser humano, se hizo hombre. Y entonces la gente que vivió en esa época y vio a Jesús, pudo ver a un hombre, después vamos a ver eso, pudo ver a un hombre que era Jesús, pero no podían ver su deidad, que es un poco lo que nos pasa
que pasa hoy con el ser humano, que también tiene que ver con el dicho de ver para creer. Si no veo, no creo, dijo Tomás cuando los discípulos le dijeron, apareció el Señor y se resucitó. Y él dijo, no, yo tengo que ver. Si no veo, no creo. Y es un poco el dilema del ser humano, que como no ve, no cree. Creemos en lo que vemos. Pero para eso Jesús se hizo hombre, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora, era el resplandor de la gloria del Padre. Hizo la creación. Era el Dios invisible. Dice, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no pensó que era igual a Dios. No. A ver, nosotros, para poner un ejemplo, qué sé yo, siempre buscamos, si tenemos alguna palanca, digamos, por ejemplo, cometo una infracción y yo soy comisario y me para la policía. Y cometí una infracción, sí, bueno, no vi que esto que lo otro, y de última le digo, mira, saco la chapa, le digo, no, yo soy el comisario de fulano de tal, déjame pasar. No me haga la multa y me voy. Bueno, exactamente todo lo contrario hizo Jesús. Tenía toda la gloria, por eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se agarró de la deidad, del poder, de la gloria, de la autoridad, para hacer prevalecer justamente su deidad, sino que por el contrario, dice después, del versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, no se aferró, no se aseguró. Bueno, yo decía recién el tema del comisario, pero es más común que lo hagamos en todos lados. Como seres humanos siempre la posición que tengo, trato de imponer mi posición para decir, bueno, vos estás bajo mis órdenes, vos me tenés que hacer caso, vos tenés que hacer lo que yo digo, ¿no? Entonces, pero dice Jesús no se aferró a eso. No tuvo esa condición. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y cómo puede ser? Dice, se humilló a sí mismo. Y entonces volvemos al versículo 5. ¿Cómo puede ser? Haya pues ese mismo sentir, en el 4. En el 4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, ¿cómo pudo Jesús, siendo Dios, hecho hombre, encarnado en un hombre, humillarse a sí mismo y no aferrarse al poder y a todo eso, sino que se humilló? Bueno, porque no se miró a él. No se miró a él, no fue egocéntrico, sino que miró por los demás, por el bienestar de los demás. Entonces dice, cuando dice no estimó el ser igual a Dios, la palabra que usa para igual es isos, que justamente significa igual en tamaño o en número. Entonces dice, no consideraba, porque otros consideraban que podía ser como una usurpación del trono, diciendo, bueno, como soy el hijo, me corresponde por ser el primogénito. No, la condición que usa al decir eso era igual a Dios. Igual, no tenía un rango menor o mayor, no, era igual. Así que él no usurpó el trono, no usurpó el lugar de Dios, sino tenía el lugar de Dios porque era Dios. Y sin embargo, dice, no se aferró a eso, sino que por el contrario, se humilló. Dice,
el ser igual a Dios, más bien algo que podía dejar de lado, como por ejemplo dejó la gloria del Padre, cuando en la oración de Juan 17 creo que dice, glorifícame en la gloria con que me glorificaste en el principio, ¿no? Entonces, él dejó de lado esa gloria, no pensando en él mismo. Siempre digo, nosotros en la cruz hubiéramos actuado como Jesús, o hubiéramos sacado la chapa, bueno, yo soy Dios, hasta acá aguanté, pero ahora sí, ahora te llegó la ira de Dios y mato a todos y listo, y yo me salvo, ¿no? Porque Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, dice, dejó sus privilegios celestiales. Hay una palabra ahí para despojarse, o despojo, es kenosis. Y hay una teoría de kenosis que, porque justamente como despojarse significa vaciarse a sí mismo, hubo algunos teólogos liberales que, basados en esta palabra, kenosis, dijeron, bueno, Dios se vació de su deidad y ya dejó de ser omnisciente. Entonces, él actuaba como hombre, no sabía lo que pasaba, no sabía lo que iba a venir, no conocía nada de eso. Y estos teólogos inclusive se atrevieron a decir que iban a estudiar bien la Biblia para ver que en esa parte se equivocó Jesús y tratar de mejorarla. Pero en realidad cuando dice se despojó a sí mismo, lo que está diciendo es dejó su deidad de lado. O sea, antes decía que no se aferró a ella. Bueno, dejó de lado. ¿Qué dejó de lado? Bueno, la gloria que tenía con el Padre. Dejó de lado, por ejemplo, estaban siempre los ángeles en el cielo, estuvo rodeado de demonios y aún del mismo Satanás. Entonces, dejó su deidad, pero no dejó de ser Dios, sino que él sabía que podía dejarla de lado para actuar como hombre, porque además en esto de la teoría de la kenosis, de estos teólogos, hay algo interesante, porque ellos decían que en realidad Jesús se equivocó cuando dijo que la ley era perfecta, y en realidad justamente Jesús, uno de los motivos porque vino, era para cumplir la ley, que nadie pudo cumplir. Y en base a esa ley, él nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley, y por eso fue un sacrificio agradable delante del Padre. Por eso pagó y tomó nuestro lugar, porque él cumplió con todo lo de la ley. Ahora, dice, algunos creían que se desvistió de su omnisciencia, que no sabía todas las cosas, pero él podía despojarse de su deidad y seguir siendo Dios. Ahora, para contrarrestar esa kenosis, digamos, esa teoría, hubo, por ejemplo, casos, por ejemplo, donde Jesús lo vio a Natanael y entonces le dijo, he aquí un israelita verdadero. Y Natanael se sorprendió y le dijo, ¿de dónde me conoces? Cuando estaba debajo de la higuera, ya te había visto. Jesús todavía no había llegado, pero ya lo conocía. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Y Natanael inmediatamente se sorprendió y Jesús le dijo, vas a ver cosas más grandes.
Entonces, él conocía, tenía pleno conocimiento, era Dios, pero no usaba esa deidad, digamos. Por ejemplo, en la mujer samaritana, cuando fue al pozo a buscar agua, y la mujer después fue corriendo y le dijo a los otros del pueblo: miren, vino uno que me parece que es el Mesías porque me dijo todo lo que había hecho. ¿Cómo sabía Jesús que había tenido 5 maridos y que con el que estaba no era el marido? Por justamente su deidad, su omnisciencia, lo sabía. No, digamos, no hacía de esto algo que podía vanagloriarse, digamos, sino era para que los otros puedan volver, porque dice, ella dijo, debe ser el Mesías, por las cosas que le dijo. Entonces, había un motivo, digamos, en donde Jesús mostró su deidad de alguna manera en esa omnisciencia de saber lo que pasaba, pero también hubo otro momento donde, aún sabiendo qué pasaba, no dijo nada, porque por ejemplo le dijeron, ¿y cuándo será tu venida? Y él dijo, ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Jesús seguramente lo sabía, pero no tomó eso como algo que aferrarse para dar una señal o para decir algo. Entonces, Jesús seguía siendo Dios. En esa condición de hombre seguía siendo Dios, y la deidad que dejó eran los privilegios que le pertenecían por ser justamente el Hijo de Dios, por ser Dios. El privilegio del cielo, de la gloria, de los ángeles, ¿no? Del trono. Pero sin embargo, Él los dejó a un costado para hacerse hombre. Esa es la deidad que dejó de lado cuando dice se despojó a sí mismo, y dice tomando forma, morfe, de siervo, y acá siervo tiene que ver con la definición del esclavo, ¿no? Entonces dice tomando forma de siervo. Algunos podemos recordar, por ejemplo, en Isaías, donde está un capítulo donde habla del siervo sufriente, creo que el capítulo 42 de Isaías habla del siervo sufriente. Entonces él dice, tomó la forma de siervo. ¿Qué sería la forma de siervo? O sea, no fue que él quiso parecerse un siervo, sino se hizo siervo, o sea, actuó como siervo, actuó como esclavo. Y hay un caso, por ejemplo, donde los discípulos en la última cena, cuando entraron para comer, los siervos no habían estado y entonces no se habían lavado los pies, y Jesús tomó ahí la fuente, el agua, la toalla, y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Ejemplo de humillación. Él le dijo, yo siendo el Señor hago esto, ustedes vayan y hagan lo mismo. Ahora, claro, los discípulos, contrariamente a Jesús que decía, se despojó a sí mismo, ¿no? No se aferró a su poder o a la deidad, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Los discípulos, todo lo contrario, fueron a la cena, no hubo siervo que le laven los pies, y entonces dijeron, no, nosotros no nos vamos a lavar los pies entre nosotros estamos con Jesús. O sea, se sintieron como en una posición importante para el lugar que estaban, y entonces no me voy a rebajar, que le voy a lavar los pies a Pedro, le voy a lavar los pies a Judas, ni loco. A Juan, que quiso quedarse a la derecha y a la izquierda
del Señor le voy a lavar los pies, ni loco. Pero Jesús se humilló a sí mismo, dice. Tomó forma de siervo y agarró la fuentecita, el agua, la cosa y le empezó a lavar los pies. Dijo, esto que yo hago, lo tienen que hacer ustedes. Ahora, imaginemos, decía antes, las hermanas Gobia y el tío, que no me acuerdo cómo se llama, que está en el capítulo 4, estas hermanas que no se llevaban bien, ahí en Cintia, ahí está, gracias. Bien. No se llevaban bien, anda, dice, vení que te lavo los pies. Iba a ser como Pedro, a mí no me vas a lavar, ¿viste? ¿Qué me vas a lavar? Pedro decía, a mí no me vas a lavar porque decía, no, es el Señor como me va a lavar los pies a mí, pero entre los que no se pueden ver, a mí no me vas a lavar porque seguro te voy a dar una patada antes que me agarre. Ejemplo de humillación. Ahora, Jesús vino para ser ejemplo. Yo creo que vino con un propósito y después a lo largo de su vida nos queda el ejemplo o la enseñanza que podemos aprender de cómo vivió Él. Pero vino a enseñarnos mejor para cómo debemos vivir como cristianos o como creyentes. A los que tuvieron la vez pasada en el retiro, la semana pasada, cuando me tocó predicar hice una pregunta, o mejor dicho, refiriendo justamente a algo que hizo Jesús. Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que eres un profeta, un enviado de Dios. Sí, está bien, dice Jesús, pero ustedes, ¿qué dicen que yo soy? Y Pedro dijo, eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y en base a eso yo pregunté en ese retiro, ¿qué dice la gente de mí? Y la gente de mí puede decir muchas cosas, puede decir que soy bueno, puede decir que soy honesto, puede decir que soy trabajador, cumplidor, religioso, porque me ven que voy a la iglesia. Y entonces la otra pregunta fue, en mi casa, ¿qué dicen de mí? O sea, ¿actúo igual que en la iglesia? Por eso decía antes, Cristo nos dejó un ejemplo, nos dejó un modelo de vida. Él se humilló, dice a sí mismo. Nosotros vemos que Dios, por ejemplo, humilló a Faraón en Egipto, humilló a Nabucodonosor, ¿no? Pero acá dice Jesús se humilló a sí mismo. Es decir, era Dios y tomó la forma de un hombre y vivió como un hombre siendo Dios. O sea, descendió a lo más bajo siendo Dios. Dejó su gloria de lado para vivir como hombre. Dejó los cielos, el poder, siendo rico, dice, se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos soy cristiano, tenemos que ver qué cristianos somos. ¿Cuánto nos humillamos? Dice, cuando habla de la forma, estando en forma de Dios, también que antes me olvidé decir, que vimos en el Antiguo Testamento que Dios, por ejemplo, podía ser luz, podía ser
fuego, podía ser una nube, ¿no? O sea, se representaban distintas maneras, de alguna manera visible, que no tenían que ver con una forma humana, aunque después Jesús mismo, o el Hijo de Dios, fue, en el Antiguo Testamento, era el ángel de Jehová, para tener una figura, digamos, una forma, pero en realidad Dios es espíritu, es invisible, por eso dice Jesús lo hizo visible, es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, decía, se despojó a sí mismo. No se despojó de su deidad como nosotros podemos despojarnos, como nosotros no podemos despojarnos de nuestra humanidad. Y en la forma y en la deidad y en la humanidad podemos decir que Dios se vistió de hombre, y entonces tenemos cuando, por ejemplo, fue en el monte de la Transfiguración, donde Jesús estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y de pronto comenzó a resplandecer y a brillar, y los discípulos quedaron como en una especie de éxtasis, ¿no? Como en un coma, que no entendían qué pasaba, pero en ese momento pudieron ver la deidad de Jesús a través de lo que era el hombre, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que él podía despojarse de su humanidad, pero también podía seguir siendo Dios. Ahora, tomando forma de siervo, decía, no solo se vistió como esclavo, sino que actuó como esclavo. Se volvió un siervo. En Mateo 20 dice que él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y daba el ejemplo recién de cuando le lavó los pies a los discípulos. Era algo que hacían normalmente los esclavos, los siervos de la casa, cuando venían los dueños, los señores o los invitados, y le lavaban los pies para limpiar el polvo del camino. Bueno, Jesús hizo eso, lo que hacían los esclavos. No solamente tomó la forma, sino que actuó como un esclavo. Y la humillación, decía, no es solamente él se humilló, se despojó de todo para bajar. Él se humilló al venir a la tierra, siendo Dios. Él se humilló porque tuvo que vivir entre los seres humanos. Él no tuvo, decía, no tengo una almohada donde apoyar mi cabeza, no tenía una casa, no tenía un barco, vivía de prestado, no tenía ni siquiera el ataúd para la sepultura. O sea, todo fue prestado. O sea, más humillante que eso no había. Sin embargo, él atravesó todas esas cosas, siendo rico, dice, se hizo pobre. Vino a vivir acá como pudo, como ser humano, ¿no? No aferrándose a las cosas del mundo, digamos, para hacer la voluntad de Dios, porque ahí está el secreto de todo, la obediencia al Padre. Él siempre tuvo claro de qué venía a hacer. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá está, decía, el secreto en la obediencia, pero la humillación de él, decía, porque se despojó de su deidad y dejó pasar un montón de cosas, pero también en ese despojo después sufrió la humillación de la gente, el ser despreciado, aún en su misma ciudad lo echaron, en otro lado lo apedrearon porque dijo que era el Hijo de Dios, lo quisieron apedrear, mejor dicho, y él desapareció. Cuando lo llevaban para la crucifixión, para el juicio y la crucifixión, fue también humillado porque fue burlado, fue escupido, fue desvestido, fue lastimado, fue golpeado, fue crucificado.
Y sin embargo, más humillante que todo eso, más humillante que la muerte de cruz, que era una maldición. Morir en la cruz era una maldición, según está estipulado en el Antiguo Testamento. Y aparte, era morir en la cruz, morían los que tenían una pena muy grande, digamos, que pagar. Y Jesús era inocente. Lo de Jesús fue un asesinato, en realidad no fue. Y él se humilló, o sea, dejó pasar todo eso. Por eso comienza. Se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Peor que eso no había, peor humillación que esa no había. Ahora, no perdamos el enfoque. Está hablando a dos personas que están divididas o con pensamientos distintos en la iglesia. Y entonces dice, si Jesús hizo esto, lo que está diciendo Pablo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo, sirviendo a los demás, miró siempre al prójimo, no se miró al mismo, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, donde tuvo que hasta pasar el peso de no tener esa comunión con el Padre cuando iba allí en el monte Getsemaní antes de morir en la cruz. Perdió, digamos, de alguna manera la comunicación con el Padre, porque el Padre dio vuelta la cara porque no podía ver el pecado si lo veía muerto en la cruz, o si lo veía crucificado, mejor dicho, y él llevaba el peso de la humanidad. No sé si antes en los libros de historia había de la antigüedad que estaban los dibujitos de, no me acuerdo si era Hércules, no sé quién era, que era un hombre así que cargaba el mundo en la espalda. Atlas, ¿no? Atlas, ahí está. Alguno de esos era. Bueno, entonces imaginemos Jesús cargando el peso del pecado del mundo, pero además sabiendo que ya el Padre ni siquiera lo estaba mirando. Todo eso lo hizo por voluntad propia aparte, porque cuando Él dice, yo pongo mi vida, no me la sacan, yo la pongo por las ovejas. Entonces, Él fue obediente hasta el último momento, y con todo ese peso, dice, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y ahora viene lo importante, porque dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, es difícil pensar cuando uno dice Dios no puede morir porque es Dios. Sin embargo, siendo Dios, vino y experimentó la muerte como un ser humano. Fue maldito a pesar de ser justo y sin pecado. Cargó con nuestros pecados y estuvo 3 días hasta que, dice el Padre, lo exaltó hasta lo sumo, que fue la primera exaltación fue que lo resucitó después de 3 días. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó? Por la obediencia. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí, antes en Getsemaní, él oraba, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Fue la última conversación que tuvo con el Padre. Pero siguió al pie de la letra todo lo que estaba estipulado. Entonces dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. O sea, vio ahora su obediencia, su amor, su humillación, y lo exaltó y lo resucitó, dice, y lo puso
como sabemos, está sentado ahora a la diestra del Padre. Y está en esa condición de hombre que fue muerto y clavado. En esa condición va a venir también como un cuerpo de hombre, digamos, para que se vea, pero siendo Dios. Ya iba a ser Dios, más que simplemente va a ser el cuerpo, pero va a ser Dios. Pero dice, se humilló a sí mismo, el Padre recompensó su obediencia. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. También en Primera de Pedro, este es conocido también, Primera de Pedro 5:6, pero vamos a leerlo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, mientras querramos hacer las cosas por nuestra capacidad, inteligencia, porque creemos que somos superiores, porque las sabemos todas, no vamos a ningún lado. Pero si nos humillamos bajo la mano del Señor, porque dice acá que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Conocemos el nombre de Jesús, pero hay un nombre que es más importante. Porque Jesús era un nombre común, digamos. En su momento pudo ser Josué o José, pero hay un nombre que es Kyrios, que es Señor. Entonces ese es el nombre importante de Jesús. Él es Señor. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, creemos como nuestro Señor, primero, y único y suficiente Salvador. Porque el Señor era el Rey, el Supremo, el que está por encima de todo, mejor dicho. Y si Él es mi Señor, yo soy su súbdito. O sea, estoy a sus órdenes, estoy debajo de Él, obedezco lo que me dice. Entonces dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo por su obediencia y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, va a haber un tiempo donde toda la creación, creyente o no creyente, todo, dice, vamos a doblar la rodilla y confesar que Él es el Señor, que Jesús es el Señor. Uno lo haremos voluntariamente, si todavía estamos en esta tierra, cuando eso sea. Uno lo haremos voluntariamente porque un día decidimos, el Señor nos llamó, nos escogió, nos redimió y lo elegimos como Señor y Salvador. Y entonces confesaremos que es el Señor como lo hacemos ahora. Jesús es el Señor. Es mi Señor por encima de todas las cosas. Amén. Pero aquellos que no quisieron escuchar, que negaron la verdad de Jesús, que negaron que Jesús sea el Hijo de Dios, que negaron la deidad de Dios, de Jesús, aquellos también tendrán que confesar. Y aún los demonios y los que están debajo de la tierra, todos confesarán que Jesús es el Señor en ese día. Así que es conveniente que cuando llegue ese día podamos confesarlo por elección y no por obligación. Porque yo he creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador, como mi Redentor, como el que perdona mis pecados. Y decidí vivir mi vida al servicio del Señor. Amén, dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén.
todo el mundo. Nadie se va a salvar. Hasta los muertos van a tener que confesar. Entonces, es conveniente que elijamos a Cristo como el Señor y Salvador. La definición tal vez más importante de la Biblia está en estos 5 versículos que puso Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Decía, Jesús nos dejó un modelo de vida, que es vivir una vida humillada bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos guíe, nos acompañe siempre, nos enseñe, nos ministre, pero si queremos servir a Dios tenemos que ser humildes de corazón. Tenemos que dejar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra posición, ¿no?, para servir al Señor. El único camino hacia arriba está hacia abajo. Dice que el que se humille será exaltado. Entonces, que Dios nos ayude a vivir esta vida que vivió Cristo Jesús. Porque si, siendo Dios, insisto, es algo que no podemos entender o no podemos poner en nuestra cabeza. Siendo Dios, se tomó la forma y se vino y se hizo hombre. O sea, cuando hizo al hombre a semejanza de Dios, después Dios se hizo a semejanza del hombre para vivir en esa condición. Y así se humilló. Y vivió. Hoy el mundo dice que para ser exitoso tenés que tener poder, tenés que vestirte de tal forma, tenés que tener plata, tenés que hacer esto, Bueno, en el cristianismo, para tener éxito, tenemos que ser humildes. Y humilde no quiere decir pobre. Humilde es poner la otra mejilla. Humilde es rebajar mi ego para ir a lavarle los pies al que no me gusta, aunque tenga la uña encarnada, los pies sucios, porque eso es lo que hizo Jesús. Amén. Vamos a orar.